Hola, bienvenido a este video. ¿Quieres saber las partes de la célula animal? Quédate en este video. Iniciaremos comenzando que la célula animal es la unidad fundamental de los seres humanos y también de los animales. En este caso porque estamos hablando de la célula animal. Recuerda que todos los animales y los seres humanos nos componemos por millones de células que podemos encontrar en todo nuestro cuerpo, tanto la piel, los órganos, así como también en la sangre y en el cerebro, ya que de ahí se va a derivar la clasificación de cada una de estas células. La célula se compone de diferentes partes. Aquí te mencionaré algunas, aunque tiene otras más, pero vamos a mencionar las más importantes. Dentro de ellas encontramos el núcleo, el nucleolo, la membrana celular, el ribosoma, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, la mitocondria, el citoplasma, el aparato de Golgi y el centriolo. Iniciaremos hablando del núcleo. El núcleo es una parte muy importante en la célula y en esta imagen lo podemos ver de color rosa y indicado por la línea roja. Dentro del núcleo podemos encontrar el nucleolo de color amarillo. El núcleo es importante pues genera muchas funciones, prácticamente lo podemos mencionar como si fuera el centro de control de la célula, como si fuera la parte operativa de una fábrica. Aquí se implementan acciones y se dan indicaciones para que la célula realice diversas funciones. También encontramos el nucleolo, que como te comentaba es esa bolita de color amarillo en la imagen señalada por una flecha de color morado. En el nucleolo se compone de ARN y proteínas y en él se van a crear ribosomas. Los ribosomas nos van a ayudar a unir diferentes aminoácidos para formar proteínas. Además, recuerda que dentro del nucleolo encontramos el ADN, que es nuestra carga genética y que nos dará la forma a nuestro cuerpo y a nuestro organismo, ya que recordarás que este ADN se compone la mitad de tu papá y la mitad de tu mamá, por lo tanto contiene nuestras características. Podemos encontrar la membrana celular. Recuerda que en la célula animal se conoce como membrana celular y en la célula vegetal se conoce como pared celular. Bueno, pues esta membrana celular nos va a ayudar a diferenciar el exterior del interior de la célula, además de que la va a proteger y le va a permitir que entre alimento adentro de la célula, pero también nos va a ayudar a que la célula pueda eliminar desechos que están dentro de ella y los lance hacia el exterior. Dentro de nuestra célula podrás ver esos puntitos pequeños marcados con la flecha roja. Estos puntitos son ribosomas. Estos ribosomas, algunos de ellos provienen del retículo endoplásmico rugoso, que es esa estructura de color verde, aparentemente como si fueran unos sacos. Pues bueno, los ribosomas nos ayudarán a que los aminoácidos se reúnan y elaboren proteínas que son muy útiles para la célula. Como te comentaba, el retículo endoplásmico rugoso, o también conocido como retículo endoplásmico o endoplasmático rugoso, contiene ribosomas en su exterior y estos se utilizarán para elaborar proteínas. En la imagen de color azul podrás ver cómo se forman de diferentes sacos y que le dan esa forma tan característica con unos puntitos que serían los ribosomas. Estos son los que nos ayudarán a elaborar las proteínas. Por lo regular se encuentra cerca del núcleo. El retículo endoplásmico liso, que está marcado por una línea roja o una flecha roja, se encuentra al otro lado del núcleo. Es muy parecido al retículo endoplásmico rugoso, salvo que este no tiene los puntitos o ribosomas y se utilizará para crear o elaborar lípidos y carbohidratos que utilizará la célula. Recuerda que los carbohidratos son la energía que va a utilizar la célula. La mitocondria, hablando de energía, este organelo es muy importante, pues además de que contiene su propio ADN,
realiza la respiración celular y proporciona energía a la célula, que utilizará constantemente en todos sus procesos. También tenemos por aquí el citoplasma, que en este caso se marca la flechita roja al centro de la célula que podrás ver de color azul. Este citoplasma nos ayuda para que los organelos se encuentren flotando dentro de él, ya que es un líquido gelatinoso, y además les va a permitir a los organelos que se puedan mover dentro de la célula y no estar estáticos. El aparato de Golgi que puedes ver abajo también tiene forma de sacos y en él se elaborarán proteínas y moléculas de lípidos. Recuerda que los lípidos son grasas. Estos lípidos van a ser utilizados en diferentes procesos de la célula. El centriolo, por su parte, va a jugar un papel muy importante cuando la célula se divida. Recuerda que el proceso de la división celular es la mitosis. También tenemos la meiosis, pero ese es un proceso diferente. Entonces, durante la mitosis y la meiosis, el centriolo va a ser predominante, ya que se colocará a los polos de la célula y le ayudará a poderse separar. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Espero que la información te sea muy útil y recuerda que aprender es increíble. Hasta el próximo video.